Sacaste el fajo de billetes, que vea que... ¿Qué hiciste? Sacaste la tarjeta y pagaste y tú, si no, pasé primero. Ese orgullo. Y no pasa tu tarjeta. ¿Y qué entra? Vergüenza, ¿no? No quedas uno. Somos muchos. Y cada uno de esos estados no está conectado con la divinidad, ni con la intuición, ni con la sabiduría cósmica, ni con el Padre, ni con las dimensiones del cosmos. Estás en tu escena limitada. ¿Tu vibración cuál es? Si fueras clarividente y vieras tu aura, verías los colores monstruosos que hay allí. ¿Qué ocurre con tu conciencia intracorporal? ¿Sufre el hígado? ¿Sufre el corazón? ¿Sufre el cerebro? ¿Sufre el vaso? ¿Qué ocurre con tu esencia? Es absorbida por esas voliciones emocionales y mentales. Pierdes psiquis, pierdes alma y se robustece el ego. ¿Verdad que no somos uno? Pero la historia de nuestra vida está basada en primera persona. Y tal vez la historia de muchas de nuestras vidas así lo está. Y la programación así nos lo plantea. Todo lo que ves es para satisfacer tu vanidad, tu ambición, etc. No hay algo en el mundo tridimensional que te muestre tu multiplicidad y la búsqueda del ser. No existe. Salvo cuando el Padre quiere que triunfemos en su obra. Y entonces nos pone el camino delante. Querramos o no querramos. De esta manera, una persona que pretende penetrar al camino del conocimiento de sí, descubre que tiene que dividir su atención en observador y en observado. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo observado? El ego. ¿Cuándo surge el ego? Todo el tiempo. Espontáneamente. Ante un aroma. ¿Se acuerdan de este sábado de noche que hicieron hot cakes cuando hacíamos la meditación? ¿No se entiende el aroma? ¿O ya lo olvidaron? Porque todo el día hot cakes ya bien. Llega el aroma y está uno ahí, ¿no? Todo. Ah, sí, la lengua pegada al... ¿Dónde estaba nuestra psiquis? En el plato de la vecina. Y ese sábado no me acuerdo qué hizo. O sea, todo lo que impacta nuestros 5 sentidos nos lleva a diferentes lugares. Nos lleva a una tienda, nos lleva a una ciudad, nos lleva ante una persona, o traemos a la persona aquí, porque no pasó mi tarjeta del Oxxo. ¿Verdad? Entonces, el cuerpo puede estar aquí y la psiquis perdida. Eso, que para todos es tan común y cotidiano como oír una canción y soñar con ella, son solamente síntomas de tener la conciencia profundamente dormida. Somos muertos vivientes. Así. El despertar requiere un poderoso esfuerzo, porque el ego y el sueño de la conciencia es permanente. Y eso es lo que tenemos que observar. Eso es lo observado. Y el observador es ese 3% de esencia aprendiendo a contemplar la emisión del pensamiento, la emisión del sentimiento, el origen del movimiento, el origen del instinto, ver la fuente de la idea, de la emoción y del deseo, contemplarla
mientras se manifiesta. Porque no podemos negar que las ideas llegan solas. Pero nadie se detiene a contemplar cuando surge la idea, para saber de dónde proviene, qué tipo de idea es. Si estoy pensando, ¿verdad? Justo ahora que ese que está enfrente está chiflado, ¿qué lo está pensando? ¿Verdad? Si estoy pensando en este momento que voy a salir de aquí a vender tal cosa, recoger un dinero, tal, tal, tal. Si nosotros estamos en tercera persona, si estamos en el observador y el observado es ese pensamiento. Y el observador es la división de la atención. Estás en el mundo y estás vigilando. Y distingues que surge eso y sabes que no eres tú quien lo piensa. Entonces es un efecto comerciante. No digo que no haya que vivir, no digo que no haya que trabajar, pero entonces, ¿dónde está tu psiquis en ese momento? Allá. Y no estás en el presente. ¿Estamos de acuerdo? El observador es nuestra propia conciencia, trabajándose a sí misma por mantenerse consciente y alerta, contemplando las oscilaciones de nuestra psiquis, con la finalidad de desapegarnos de la idea, pensamiento, sentimiento, impulso, deseo que ha surgido y mantenernos en presencia, porque lo observado continuará surgiendo. Y obviamente que nos hipnotizará y se nos dormirá la conciencia y olvidaremos este ejercicio. ¿Sí? Porque a lo mejor vimos un aparador. Ay, qué padre aparador. Ay, me voy a probar esto. Y esto, y el otro. Sales de ahí, te vas a comer. 1000 escenas. Y luego te acuerdas como a las 8. Que estaba en el observador observando. Es terrible. ¿Cuánto dinero cuesta esta fórmula magistral que estamos enseñando? Nada. ¿Qué edad tienen que tener para practicarlo? Ninguna necesaria. Solo requiere de su voluntad y empeño. ¿Qué creen? Y eso es lo más difícil. Porque las personas son capaces de hacer sacrificios para cambiar de auto, para tener una casa, para pagar unos 15 años, etcétera, etcétera. Pero para despertar, nadie dice esta boca es mía. Nos cuesta mucho trabajo. Porque somos muy ególatras. No queremos cambiar. Aunque digamos que sí, que queremos un cambio, los hechos hablan. Al árbol se le conoce por sus frutos y al hombre por sus hechos, no por sus dichos. De esta manera, cuando nosotros aprendemos a estar en el observador observado, nos damos cuenta que tenemos una multiplicidad egoica enorme y descubrimos cosas que no sospechábamos tener. Nos damos cuenta que lo que llamamos buenas intenciones son conveniencias. Nos damos cuenta qué tan falsos somos. Sí, decimos amar, pero desde la primera persona. Desde la tercera persona te das cuenta de que amas, pero que a quien amas, pues, que se acomode a tu codicia, ¿no? Que se acomode a tu pereza. Si nos quedamos 3 horas comiendo cacahuates viendo tele, pues me amas. O sea, 2 defectos enamorados, porque son afines. Y cuando pasa esa cuestión del ego, ¿qué queda? Se acabó el amor. Pues claro, porque no fue desde la esencia. Fueron egos que coincidieron en sus necesidades. Tuvieron una afinidad psicológica.
Y la afinidad psicológica no es amor. ¿Comprenden? Por eso vemos por allí un narcisista y una aduladora. No, pues qué bonita pareja, ¿verdad? Él se alimenta de ella, ella se alimenta de él. Pero el ego no sabe amar. Y después llegará el sufrimiento, el dolor. Así, el observador debe de sostener su intención en contemplar sus pensamientos, sus emociones, sus deseos. Pero si nosotros no nos percibimos como multitud, no podríamos reconocer uno solo de esos pensamientos como un defecto. Y la idea es autodescubrirnos y saber de dónde procede. Es ira, es orgullo, es envidia. ¿Qué es en nuestro interior? Hoy día, estaba viendo por ejemplo ahí en Facebook, ¿no? Ya ven que aquí la Riviera Maya, qué bárbara, da para 1000 fantasías. ¿Sabe uno por ahí, una personita que da un curso sobre desarrollo mental y decretos poderosos para cambiar tu vida? 1,800 pesos, 4 días. Maravilloso. La gente por montones. Maravilloso. Pero ¿cómo una persona puede cambiar, no por encima, cambiar las circunstancias de su vida desde un nivel profundamente espiritual si no se conoce a sí mismo? Y créanme que aquí nadie se conoce a sí mismo aún. Apenas vamos a correr el velo de nuestro templo interior. Y a través de las circunstancias de la vida vamos a ver lo que realmente guardamos dentro de nosotros. Una persona que quiere cambiar las circunstancias de su existencia, es obvio que está buscando trascender las recurrencias que ha creado en sus múltiples vidas y que tiene que superar los aspectos kármicos que ha creado, sean estos amorosos, económicos, sociales, de salud, etcétera, etcétera. Y esas desarmonías que hemos creado ha sido por la manifestación del ego. Y si la persona nunca ha vivido ese desdoblamiento del observador observado, no se puede conocer y no puede trabajar eso que desconoce y no puede cambiar su vida. ¿Entiendes? Es la realidad. Yo no conozco un cazador que vaya por conejos con la venda puesta. No cazaría nada. Tiene que descubrir, tiene que ver para poder tomar esa presa. Una persona que simplemente cree que decretando a ojos ciegos, ay, quiero un hombre así, que mida tanto, que tenga tanto dinero, eso no va a cambiar tu vida. Eso no va a transformar tu existencia. Porque hay creaciones que vas cargando, que son estas, y que atraen el correspondiente karma, retorno y recurrencia que tú has creado. Te da un nivel del ser, crea y genera un principio de atracción. A lo largo del tiempo, esos mismos estados van a escribir el último capítulo de tu vida, porque tu muerte va a ser en base al nivel del ser que has tenido durante toda tu existencia. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien, y todavía cobrarle, va a cambiar su vida sin enseñarle a conocerse a sí mismo? Si esa persona
no ha trabajado el observador observado, no lo puede hacer. Esto es lo mismo que el chitonáhuatl. Tiene que estar algo en silencio y en alerta para poder contemplar lo que surge. Como el vigía en época de guerra. Puede haber un paisaje, pero uno puede no estar atento en las escenas del paisaje. ¿Verdad? Por ello el Maestro Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad. Pero, ¿qué velaciones? ¿Acaso nos imaginamos a todos ahí? Así como todo mundo en los templos. No. Velar es eso. La división del observador observado. El arte del sasen, el arte de la atención, es eso. Y el observado es el ego. Y quien contempla es la esencia, luchando por volverse consciente. Entonces, dentro del trabajo que tenemos que realizar, nosotros no podemos condicionar el trabajo. Estoy muy enojado por observarme. La finalidad de la autoobservación es romper los estados del ego, es romper el sueño y seguir alerta, porque esa multiplicidad va a lanzar, cuando vean el trabajo que queremos hacer, va a lanzar sueños para que olvidemos el trabajo que estamos realizando. El ego es el amo de nuestra mente, es el amo de nuestro sentimiento, es el amo de nuestro pensamiento, es el amo de nuestro cuerpo. Y no me lo crean, háganlo. Hagan ese tipo de trabajo y van a ver cómo su cuerpo no les va a querer ayudar. Le va a dar temperatura, le va a doler el estómago, le va a pasar esto, le va a dar diarrea. Pero no va a querer ayudar. La emoción se va a alterar de la nada. ¿Cómo? Si es un ejercicio de paz, ¿por qué se altera? Porque el ego tiene una individualidad, una separatividad. Y el ego exige que se reviva la recurrencia para alimentarse de nuestro aspecto psíquico. Y por lo tanto, hay una lucha contra sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz. Niegues a sí mismo, sígame. Por ello la cruz de San Andrés, en forma de X. Negarnos a esos estados equivocados. Entonces, si una persona como tal se considera siempre uno, ¿cómo podría penetrar a este tipo de trabajo? No le sería posible. Nosotros tenemos que aprender a situarnos en ese presente sin condicionamientos, sin personalidad, sin idea, sin emoción, sin condicionamiento, a la espera de lo que surge en la mente, en el corazón, en el movimiento, para poder percibir la fuente de donde surge e identificar qué es en un momento dado para desplazarlo y continuar en ese trabajo. Un atleta de la autoobservación adquiere una gran profundidad en su vida, porque al sostenerse en ese trabajo, ese 3% de esencia no se disipa cada día, sino que se retiene. Y eso da cualidades anímicas y otorga potestades espirituales. Pero hay que eliminar el ego para poder extraer ese 97% de esencia invertida para crear alma. Por ello el maestro nos dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas.
Ahora, no estamos hablando nosotros de aquel practicante ocasional, o nada más cuando vengan a la meditación en movimiento. Dije atleta. Y saben lo que es la voluntad, la tenacidad y la disciplina de un atleta. Bueno, conozcan su propio límite. Con lo que acabo de explicar el día de hoy, es suficiente para comenzar el trabajo. Obviamente, estos temas se van a ir ampliando a niveles muy profundos. Hay que ver cómo se elimina el ego, hay que ver cómo transformar una impresión, hay que conocer la máquina humana, nuestro mundo mental, aprender a meditar profundamente, etcétera, etcétera. Pero la calidad de ese trabajo va a depender de su conducta amorosa y humilde ante la vida. Porque el trabajo del observador observado no es para encerrarse en sí mismo, es para fusionarse con el amor cósmico. De lo contrario, surge en su trabajo, se hacen pésimos padres, pésimos esposos, pésimos seres de este mundo, dizque porque van trabajando sobre sí. Y no debe ser, porque tenemos que volvernos como niños, o sea, un ser lleno de cualidades, virtudes, bondad, verdad, sabiduría. Entonces, esta conciencia caída, esta esencia que está dormida, debe de trabajarse a sí misma, sosteniendo la voluntad de ser el observador, vigilando el observado, pero también debe de vivir en amor. Si no, ¿de qué nos serviría? Seríamos como un Torquemada hermético, ¿verdad? Es mejor pecar contra la sabiduría que pecar contra el amor. El amor no puede faltar en la vida de aquel que busca despertar. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy. Esperamos que haya sido no tan solo de su agrado, sino que haya llenado una necesidad y llévenlo a la práctica. Si hay alguna pregunta, estamos para servirles.